Octubre, una película de 1928 hecha en la extinta Unión Soviética. La productora Sopkin y Mosfilm, con el director Sergei Mikhailovich Eisenstein, un ruso de estepa que más adelante tomaría las doctrinas comunistas e el ideal marxista para sus próximos proyectos. En esta película se conmemora la Revolución de Octubre y el triunfo de los bolcheviques. Dentro de ella podemos encontrar actores como Nikolai Podolsky, Vasily Nikandrov y Lian Chesko, cada uno correspondiente a diferentes personajes. Nikolai, caracterizado por ser un bolchevique. Vasily Nikandrov sería entonces Vladimir Lenin. Y Lian Chesko sería Konalov, ministro de entonces el gobierno provisional. Recordemos que el gobierno provisional fue aquel que se produjo después de la Revolución Rusa, en donde los proletarios tumban al zar ruso Nicolás e instauran en este caso un gobierno provisional. Sin embargo, la Revolución de Octubre que se desarrolla en la película es precisamente en contra de dicho gobierno provisional, en donde se le declara como un gobierno burgués para pocas personas. Sergei Mikhailovich nació un 22 de enero de 1898 en Moscú, director de cine y teatro soviético y de origen judío. La habilidad de Eisenstein y su experiencia se ven en los rápidos movimientos y el ritmo del montaje. Hay que tener en cuenta que dicha película tuvo que ser editada para eliminar toda referencia de León Trotsky, quien había sido purgado por Stalin. Es decir, que una vez producida la película, más adelante habría sido editada para evitar cualquier recuerdo de que aquel enemigo de Stalin, León Trotsky, exiliado más tarde en México. La película Octubre de 1928 no fue tan exitosa en la Unión Soviética como lo fue en cambio El acorazado Potemkin del mismo director Sergei Eisenstein, en el cual la película consiste en el famoso buque Potemkin, donde los obreros, donde los marinos, hartos de la burguesía, optan por tomarse el acorazado para su propio beneficio. ¿Por qué esta película no tuvo el mismo éxito que El acorazado Potemkin? Bueno, según las autoridades, se quejaron de que la técnica del montaje de Eisenstein resultaba intangible para las masas. Es decir, que las mismas masas rusas, o el mismo proletariado, o el mismo pueblo, no entendieron el cine de aquel momento que quería proponer Eisenstein. A diferencia del acorazado Potemkin, en donde se hacía una clara referencia a aquellos que se pararon en contra del sistema y en donde representa la famosa escena de las escaleras. Eisenstein tiene unas características propias. De ellas hablamos del montaje rítmico. Construía los instantes a través del corte y la duración del plano. Cuando la acción se empieza a intensificar, los cortes, al igual que la tensión, empiezan a aumentarse y a construir tensión propia, algo muy característico de Sergei Eisenstein, que se ve mucho más profundamente en El acorazado Potemkin. También podemos encontrar la característica del personaje colectivo. Esta característica es muy importante en esta película, porque como vemos en la película de Octubre, no hay un solo personaje principal. Todos los personajes son igual de importantes, aun cuando se le hacen ciertas protagonismos a Vladimir Lenin, a Trotsky, revolucionarios propios, pero en sí no hay ningún personaje principal, ni siquiera los ministros, ni el mismísimo presidente de aquel gobierno provisional eran protagonistas de la película. Los protagonistas de la película no son individuos, es un ser colectivo. En este caso, el pueblo era la estrella principal, heterogéneo completamente, un pensamiento colectivo propio de la Revolución Rusa y propio del comunismo y propio del marxismo.
Algo muy característico en esta película, en donde nunca vamos a encontrar un personaje y siempre vamos a ver a una muchedumbre y multitud corriendo por todo el escenario y intentando seguir la historia propia sin un personaje que lo represente. Al mismo tiempo, podemos encontrar un constructivismo ruso, algo muy importante y propio de Eisenstein, que también lo podemos ver caracterizado en la película de Potemkin. El constructivismo ruso básicamente era celebrar la tecnología, el arte de la máquina para utilizar elementos extraídos de esta misma, la relevancia del acero y el hierro. En la coraza de Potemkin encontramos que, se encuentran un análisis muy profundo acerca de el barco y sus cañones, mientras que en octubre encontramos un claro ejemplo de esto en los tanques que toman los bolcheviques, en donde se hacen propio de las armas, la artillería, convirtiéndolo en una avanzada característica del constructivismo ruso, en donde el propio Sergei Eisenstein quiere hacer una aclaración gigante de lo que sería la revolución rusa más adelante, y donde el proletariado toma la posición y se apropia del poder. Podemos ver escenas bastantes características en donde podemos ver donde el pasado, en este caso el zarismo, donde vemos las clases, se ve opacado con llamas y antorchas y armas y gritos de los mismos proletariados. Al igual que esto, encontramos una escena muy característica de Vladimir Lenin sosteniendo la bandera de la Revolución Rusa cuando llega a la estación de trenes después de haber estado exiliado por el mismo gobierno provisional. Y una vez es tomado el poder por parte de los proletariados, optan por representar toda esta revolución rusa en una sola misma. Hay que tener en cuenta también que la característica de Eisenstein es una en donde las escenas son cortadas continuamente, y donde el escenario juega un papel importante en el sentido de mostrar la multipluralidad de personas en una misma concentración, en donde los planos son grandes, en donde se ve toda la multitud misma. No hay un plano individuo donde solo se representa a uno, sino donde se representan a todo el mundo. Es lo que entonces se creería como una de las características principales acerca de Sergei Eisenstein: el colectivismo ruso, el personaje colectivo diferente a los personajes individualistas de entonces las películas americanas, el montaje rítmico y más aún la importancia del pensamiento marxista, el pensamiento comunista en las películas de Eisenstein.